Saludos y bienvenidos a su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo, Obispo Gelson, y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Dos caminos, ¿por dónde vas? Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14, y a través de toda la programación estaremos utilizando la Biblia textual versión número 4. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos humildemente y nuevamente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Espíritu quien dirija la programación, Señor, y que de esta manera tu palabra pueda ser sembrada en todos aquellos corazones que están partos de ella, pero que no solamente la reciban, sino que la pongan por obra para que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Perdón. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy la he titulado Dos caminos, ¿por cuál tú vas? Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Y como les dije, estaremos utilizando la Biblia textual versión número 4. Dice allí: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabra de Dios. Cristo no está diciendo que el camino a la salvación sea difícil. Cuando Cristo nos dice lo siguiente: y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan, lo que nos enseña Cristo es que hay muchas maneras de vivir la vida, pero hay una sola forma que conduce a la vida eterna. Esto quiere decir que tenemos que vivir la vida en acorde como Él quiere que nosotros la estemos viviendo. Esto es vivir haciendo lo correcto y obedeciendo a Cristo y mostrando amor hacia el prójimo. Vivir a su manera en sí no es lo que es difícil. Sabiendo que aún estamos en pecado, nos dice que es el pecado en nosotros el que hace que sea difícil que nosotros nos mantengamos por ese camino estrecho que conduce hacia la vida eterna. Por eso es que Cristo nos dice a nosotros: cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, porque nuestra mayor dificultad es el yo, las debilidades de nuestra carne en el pecado, las tendencias a caer en las tentaciones, y eso es lo que hace difícil que nosotros nos mantengamos en el camino angosto hacia la salvación. Muchos interpretan que son los problemas y las dificultades que nos encontramos día a día las que hacen que el camino angosto hacia la salvación sea difícil. Pero aunque hay verdad en eso, la realidad del caso es que no son los problemas. Este no es el asunto, porque los problemas van y vienen y se resuelven a través de la fe. Es nuestra debilidad hacia el pecado lo que hace difícil que nosotros entremos a la puerta que nos lleva a la salvación, y por ende se hace el camino angosto porque nuestra carne no quiere soltar el pecado, quiere darle rienda suelta a aquellos todos placeres que trae las cosas seculares del mundo, el sexo, los vicios, la música, todo tipo de distracción que nos aleja a nosotros de esa puerta que nos lleva a la salvación, que se llama Cristo Jesús. Así que los problemas sí van a estar ahí, y eso es parte de nuestra vida, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Los problemas iban a llegar, pero los problemas no son los que evitan que nosotros nos salvemos. Los que nos evitan que nosotros nos salvemos somos nuestro propio yo. El pecado en nosotros, nuestro orgullo, que nos lleva a pensar y analizar las cosas bajo nuestra propia sabiduría. No contamos con Dios para nada, le damos rienda suelta a nuestros deseos carnales, y por ahí nos vamos nosotros y terminamos en ese camino ancho que conduce a la perdición, y no nos sometemos en la brecha del camino angosto que nos lleva a la vida eterna a través de Cristo. Entonces, Cristo, para que nosotros pudiéramos lidiar con ese pecado, vino y se entregó a sí mismo en ese sacrificio que hizo en la cruz. Recuerde que le he dicho en muchos programas que la muerte de Cristo lo que vino a hacer en primera instancia era traer la unión entre Dios el Padre y el hombre, pero a su vez nos trajo la salvación,
una misericordia, nos trajo la misericordia, nos trajo una gracia, nos trajo la justificación, y también Cristo nos enseñó el camino para que nosotros podamos caminar hacia la vida eterna en perseverancia, aún siendo pecadores como lo somos, porque no nos quitó el pecado por completo. Si nos lo hubiese quitado, no estuviéramos aquí y las cosas fueran color de rosa, como se dicen por ahí, pero no es lo cierto. Cristo nos enseñó la forma en que teníamos que lidiar con el pecado. Nos dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 9 lo siguiente, dice allí: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Están viendo, Cristo es la puerta dentro de tantas puertas que se nos abren a nosotros todos los días. Es escoger la correcta, y la correcta es Cristo Jesús, y para eso nosotros necesitamos discernimiento y dirección que solamente viene a través del Espíritu Santo, pero luego hay que mantenerse dentro de esa puerta. Estamos viendo, una vez tú entras, ahora se hace difícil ese camino angosto dentro de esa puerta estrecha, porque ahora tú tienes que bregar con tu yo, tienes que dejar todas las cosas que tú deseas y las cosas que de la carne tuya que quieren hacer lo que quieren hacer en desobediencia a Dios. Tú tienes que lidiar con eso, tú tienes que mantenerte en esa brecha luchando con el pecado día a día, pero tú no estás solo, porque Cristo dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos dejó al Espíritu Santo, que es quien nos conduce a toda verdad, que vive en ti y en mí, porque somos templo de ese cuerpo del Espíritu Santo. Una parte de la divinidad de Dios está en ti y en mí, que es quien nos ayuda a nosotros a lidiar con el pecado todos los días. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Perseverando. Si perseveramos dentro de su puerta, la puerta que nos lleva a la salvación, nosotros al fin y al cabo la encontraremos. Cristo mismo nos dijo a nosotros en Mateo 24, versículo 13, lo siguiente: mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, al aceptar a Cristo luego del arrepentimiento, no significa rápidamente que entramos por la puerta ancha. Lo que significa es que hemos elegido vivir conforme a la voluntad, en paz y armonía con Cristo y con los demás. Y digo en paz y armonía con Cristo porque cuando tú estás en pecado no estás en paz ni estás en armonía con el Señor, porque estás bajo la voluntad de tus deseos carnales, estás bajo el yo tuyo caminando. Y nosotros, cuando elegimos y recibimos a Cristo y le creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo, entonces ahora nosotros estamos eligiendo no solamente vivir en paz con Cristo y en armonía con Él y sus estatutos, sino que también estamos cogiendo vivir en paz y en armonía con el prójimo. Esto significa que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que sea el Espíritu Santo el que breve y saque de nuestro yo. Si nosotros no entregamos nuestro yo al Espíritu Santo, vamos a continuar todo el tiempo caminando bajo nuestra propia dirección, y hasta ahora hemos probado que nuestra dirección nunca es la correcta, nunca tomamos las decisiones correctas. Siempre las decisiones que tomamos, todas traen consecuencias, y en la mayoría de los casos consecuencias nefastas, porque nunca sabemos elegir, porque en vez de consultar con Dios y acatar la voz del Espíritu Santo que nos habla a través de la palabra, nosotros decidimos echarlo para el lado, porque ya nos hemos hecho en nuestra mente, nuestro yo nos ha dicho: no, yo lo voy a hacer así, y en vez de obedecer y de esperar a la respuesta de Dios, vamos y hacemos las cosas a nuestra manera, y terminamos nosotros sufriendo las malas consecuencias de esas decisiones. Así que el camino para entrar a la salvación es angosto, pero no es angosto debido a los problemas. Los problemas, como les acabo de decir, Cristo dijo que vamos a tener siempre aflicción en el mundo. Si hubiese sido los problemas, entonces nunca hubiésemos podido entrar, porque las aflicciones las tenemos todos los días. A lo que Cristo se refiere es mantenerte en esa puerta estrecha a través de que de la perseverancia en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, permitiendo que sea ese Espíritu Santo el que saque el yo y lo controle en nosotros, para que nosotros podamos continuar encaminados hacia la salvación. Nosotros que caminamos en fe bajo la dirección del Espíritu Santo, tenemos que entender que para nosotros mantenernos perseverando en esa puerta, a través de esa puerta y el camino estrecho de Cristo, tenemos que hacer varias cosas. Entre ellas, lo primero es que tenemos que reconocer que somos pecadores y arrepentirnos. Y una vez venimos a los pies de Cristo, para mantenernos ahí, tenemos que mantenernos en oración, en comunicación con Dios todos los días, porque es el único canal que tenemos para nosotros comunicarnos con Él, a través de Cristo Jesús, porque ya sabemos y hemos establecido, como lo dice
dice la Escritura, que Cristo Jesús es el único mediador entre Dios el Padre y el hombre pecador que está aquí sobre la tierra, aún esperando a su regreso por su remanente. Segundo, tenemos que mantenernos nosotros todo el tiempo metidos, escudriñando y aprendiendo de su santa palabra. Tenemos que meternos en la Escritura, pedirle dirección al Espíritu Santo, porque a través de la palabra es que encontramos las instrucciones correctas para nosotros continuar perseverando hacia la salvación dentro de esa puerta estrecha que nos acaba de hablar nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7 y los versículos 13 al 14. Así que debemos estar en vela en todo el tiempo. Cuando digo estar en vela es estar en oración, porque Cristo nos dijo a nosotros en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 41 lo siguiente, dice allí: velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Alabado sea Dios. No olvidemos que es el yo. El espíritu de nosotros, que es Dios quien lo da, está dispuesto y presto para atender y escuchar al Espíritu Santo y obedecer a Dios. Es nuestra carne, la debilidad en la carne, la que impide que nosotros nos mantengamos en esa brecha, en ese camino angosto. Por eso que Cristo dijo que iba a ser difícil, porque tenías que bregar con tu yo todos los días, cada vez que te levantas en la mañana, que Él lo permita. Acuérdate que Cristo también dijo que si lo queríamos seguir, teníamos que tomar nuestra cruz. Y muchos dicen, bueno, nuestra cruz son los problemas. No son los problemas si se pueden resolver, se resuelven. Y si no se pueden resolver, pues se dejan para otro día. Y si tienes fe, sabe que en algún momento dado Dios lo va a resolver. Nuestra cruz es el yo, el lidiar con las tentaciones, con el pecado que hay en ti y en mí todos los días, para que nosotros podamos mantenernos por esa puerta estrecha, ese camino angosto, que es el verdadero camino que lleva a nuestra salvación. Nosotros tenemos que parar de dejar movernos por nuestra propia e ignorante sabiduría. Nos dice a nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, lo siguiente dice allí: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, dos caminos. ¿Por cuál vas? Que Dios les continúe bendiciendo.